Bien, la última parte de nuestra clase de circuitos con diodos. Nuestros objetivos aquí son comprender las hojas de datos de diodo Zener, los modelos de diodo Zener de distinta complejidad, ¿sí? Que nos van a permitir elegir los dispositivos adecuados y brindar herramientas de análisis y diseño de circuitos con diodo Zener. Vamos a ver modelos de diodo Zener en la zona de ruptura, que es la que más nos interesa, y vamos a ver como ejemplo de circuito con diodo Zener, un poquito en detalle, reguladores de tensión muy simples. Aquí vemos el símbolo del diodo Zener y distintos encapsulados para distintos usos. Aquí tenemos una hoja de datos de una familia de diodos Zener, donde tenemos una parte con el régimen térmico, potencias máximas y de disipación, ¿sí? Régimen térmico, tensión de Zener, impedancia de Zener, corriente inversa, distintas temperaturas, variación con la temperatura, corriente máxima, etc. Las hojas de datos suelen dar también la variación de la tensión de Zener con la temperatura, y aquí en función de la corriente. Recordemos que para los diodos de efecto túnel la tensión de Zener caía a medida que aumentaba la temperatura, mientras que para los de avalancha la tensión de ruptura aumentaba con la temperatura. Aquí vamos a introducir algunas variables muy usadas, el gráfico está muy exagerado para poder verlo. Tenemos la corriente inversa, que se mide a una dada tensión, la corriente del codo de la curva, ahí es donde consideramos que empieza a comportarse como un Zener en ruptura, la tensión a la cual ocurre el codo, la corriente máxima, que está asociada a la máxima potencia que puede disipar, una corriente de prueba, que es a la cual medimos la tensión de Zener, que aquí la llamamos BZT, pero en general se la llama BZ, yo la discrimino para no confundirnos. La resistencia dinámica, que es ante variaciones de corriente cuánto varía la tensión, ¿sí? Y podemos identificar, si consideráramos al Zener como una recta, una tensión de corriente nula BZ0. ¿Sí? La zona de trabajo del Zener es entre la corriente del codo y la corriente máxima. En esa zona podemos aproximar al Zener por una tensión constante de valor BZ, en este caso BZT. ¿Sí? La resistencia dinámica, en cambio, se usa nada más que para determinar variaciones de tensión ante variaciones del circuito. Ese es el uso general que se le da a la resistencia de Zener. Aquí en más detalle vemos para una amplia familia de Zener la tensión de ruptura típica mínima máxima, la corriente a la que se mide esa tensión, la impedancia a distintas corrientes, la corriente inversa, etc. Aquí tenemos un modelo ideal de diodo Zener. Es un diodo ideal, ¿sí? Que cuando alcanza la tensión BZ negativa se comporta como una tensión BZ, ¿sí? O sea, como si fuera un diodo ideal al revés de un B gamma igual a BZ, ¿sí? Suponemos, en el caso de ideal, que esa tensión BZ la entrega para cualquier corriente negativa, ¿sí? Es decir, desde K hacia A. En el modelo de abajo es similar, lo único que consideramos es que solamente se comporta como una tensión BZ cuando la corriente es mayor a IZK. Estos dos casos son similares a los anteriores, solo que ahora tenemos en cuenta la resistencia RZ del Zener. Como ejemplo de aplicación de los Zener vamos a considerar el regulador de tensión como que estamos viendo en la figura aquí. O sea, la idea del diodo Zener es mantener B0 a una tensión de BZ. ¿Sí? Lo que tenemos acá es una tensión de corriente continua que puede ser la salida de un rectificador o sea, con filtro capacitivo, ¿sí? O sea, una tensión con rizado. Y la idea de Zener es brindarle una tensión de B0 mucho más estable que la que brinda el rectificador con filtro. El Zener en esta aplicación tiene que trabajar siempre en zona de ruptura y entre sus límites de corriente. Cuando tenemos un circuito Zener, lo primero que tenemos que determinar, si queremos hacer el análisis del circuito, es determinar si está en zona de ruptura o no. Y para eso se suele usar el modelo ideal, ¿sí? Es decir, suponemos que está cortado, hacemos las cuentas
y si resulta que la tensión de salida es menor que Bz, es porque supusimos bien, el Zener está cortado. Si nos da una tensión mayor que Bz, es porque supusimos mal. La otra posibilidad es suponer que el Zener está en ruptura, la tensión vale Bz, calcular la corriente por el Zener, y si resulta que la corriente por el Zener es positiva, supusimos bien. Si es negativa, supusimos mal. Aquí doy un ejemplo, ¿sí? Suponemos que el diodo está cortado y Z vale 0, con lo cual la tensión de salida es el divisor resistivo RL/RS y nos da 6 volt. Esa tensión es menor que 10 volt que Bz, con lo cual efectivamente el Zener estaba cortado. Si hubiésemos supuesto que estaba en ruptura, BD sería Bz, calculamos IS fácilmente, calculamos IL fácilmente y nos resulta que la corriente del Zener sería menos 20 mA, o sea, menor que 0. Con lo cual llegamos a la conclusión de que haber supuesto que el diodo estaba en ruptura fue equivocado. En esta filmina lo que vemos es una carga distinta de 1K, ahora de 1 kiloohmio, y bueno, hacemos las dos suposiciones y chequeamos cuál de las dos es cierta. En realidad no hay que hacer los dos, hay que hacer una suposición y ver si se cumple o no. Bien, una vez que hicimos este primer análisis, podemos ir a hacer un análisis un poco más fino, ¿sí? Con un modelo más preciso del Zener, para determinar los límites de la corriente, ¿sí? Si se cumplen los límites de la corriente efectivamente, y hacer un cálculo más preciso de cuál es la tensión de salida. Bueno, ahora tenemos más datos, ¿sí? Resolver el circuito es un poquito más complicado, lo planteo por mallas, podríamos haber aplicado superposición, después lo vamos a aplicar. Bueno, esto lo resolví por mallas, no importa demasiado. Chequeamos las corrientes, ¿sí? Y lo que podemos ver es que la diferencia entre este caso, considerando el modelo este más realista y el anterior, son mínimas, es decir, tanto en la condición que verificamos de las corrientes como en la tensión de salida. Fíjense que el error en la tensión de salida en vez de 10 volt nos da 10,08. O sea que para este tipo de análisis de circuito, con el modelo anterior bastaba y sobraba. Bien, ahora vamos a profundizar un poquito más en este tipo de circuitos, porque la característica de los reguladores de tensión es no funcionar con una dada carga, sino poder alimentar distintas cargas. Incluso debería poder funcionar sin quemarse sin carga. Piensen en un laboratorio, ¿sí? Donde ustedes tienen una fuente de tensión de corriente continua y no hay nada conectado, no hay carga, después cargan con un circuito, cargan con otro, ¿sí? Entonces, el regulador de tensión debe poder brindar una tensión de salida en un rango de corrientes y además con una tensión de entrada que no es exactamente constante, ¿sí? Podemos definir entonces dos parámetros o dos índices. La regulación de carga, que es cuánto cambia la tensión de salida cuando cambia la corriente de carga, y la regulación de línea, que es cuánto cambia la tensión de salida cuando cambia la tensión de alimentación. Para chequear si el regulador del diodo Zener está siempre en ruptura para todo un rango de corrientes y un rango de tensión de alimentación, por las consideraciones que hicimos antes, vamos a considerar un modelo de tensión constante del Zener, ¿sí? Calculamos cuál es la máxima corriente por el Zener, que es cuando no hay corriente de carga, y cuál es la mínima corriente por el Zener cuando hay corriente de carga. Sabemos que la máxima corriente tiene que ser menor que IZM para que poder disipar la potencia, y la corriente mínima tiene que ser mayor que la del codo para poder considerar que el Zener tiene una tensión BZ. Para ver cómo cambia la tensión de salida ante variaciones de carga o de alimentación, obviamente tenemos que considerar un modelo del Zener con resistencia dinámica, ¿sí? Aquí tenemos el circuito y a la derecha la ecuación, que es la tensión de salida fácilmente obtenible aplicando superposición con los tres generadores, ¿sí? Entonces, la regulación de carga, bueno, dejamos constante la tensión BCC, obviamente constante BZ0, ¿sí?
Ante una variación de IL, la variación de V0 se calcula de manera inmediata, ¿sí? La resistencia del Zener siempre es muy chiquita comparada con RS, ¿sí? O sea que la regulación de carga es prácticamente RZ. La regulación de línea, ¿sí?, se calcula dejando fijo BZ0, fijo IL, producimos una variación de BCC y eso da una variación de B0 que también es fácil de calcular, RZ sobre RS más RZ, que es prácticamente RZ sobre RS. Bueno, aquí planteamos el problema con los datos del Zener y damos un ripple de la tensión. Lo primero que vamos a determinar es qué rango de corrientes de carga podemos manejar con este circuito, ¿sí? Segundo lugar, vamos a determinar cuánto varía la tensión de salida, ¿sí?, cuando cambia la carga, y vamos a determinar cuál es el ripple de salida, es decir, cuánto varía la tensión de salida por culpa del ripple de entrada, ¿sí? Para determinar el rango de cargas admisibles, usamos el modelo de Zener ideal, es decir, tensión constante, la corriente en vacío, es decir, cuando IL vale 0, la corriente del Zener es máxima, ¿sí? Eso tiene que ser menor a la máxima corriente del Zener, que es 30 mA. La corriente mínima, ya la vimos hoy, se calcula con la máxima corriente de carga y de ahí podemos despejar la corriente de carga, así que igualando toda esta corriente mínima a la del codo de la curva. Y sacamos que la corriente máxima que podemos manejar antes de que entre en inversa, en vez que ruptura, es 15,5 mA. Eso se corresponde con una resistencia mayor a 645 ohmios. Bueno, vimos que la regulación de carga era menos RZ. La variación de corriente es de 0 a IL máximo. Entonces, podemos calcular la regulación de carga máxima, es decir, cuánto varía la tensión de salida para todo el rango de corriente, como IL máximo por RZ. Nos da menos 310 mV, o sea, a más corriente, menos tensión. Eso es decir que hay una variación del 3,1% en la tensión de salida cuando la corriente pasa de vacío a plena carga. Y la tensión de salida ante un ripple en la tensión de entrada es la regulación de línea por la tensión de ripple de entrada. Eso nos da 30 mV, que es un 0,3% de la tensión de continuo. Acabamos de ver un ejemplo relativamente sencillo de cómo analizar un regulador de tensión con circuito Zener. Los reguladores de tensión que se usan en la fuente de alimentación son un poco más complicados que este, usan amplificadores operacionales, transistores en lugar de RS, ya lo verán a lo largo de las materias de circuitos electrónicos. Con esto concluimos nuestra clase de aplicaciones de diodos y modelos de diodos.